Lo que ella no sabía era que el milagro no vendría del cielo, sino de una mirada de compasión que obligaría a la verdad a salir de la oscuridad. Esa madrugada, el corazón de Isabella no dejó de latir por el cansancio, sino por la crueldad de una injusticia que la arrastraría al fondo del pozo, solo para descubrir que era ahí, en la desesperación más profunda, donde habitaba la verdadera fe. El aire gélido y pesado del Hospital de la Caridad de Monterrey olía a desinfectante fuerte y a café frío, recalentado hacía horas. Una rutina amarga que durante 5 años había sido el único mundo de Isabella Ruiz. A sus 38 años, viuda y jefa de enfermeras de la UCI pediátrica, se movía por los pasillos de piso helado con la familiaridad de quien pisa un campo minado, sintiendo a cada paso el peso de las vidas que dependían de su atención ininterrumpida. Sus zapatos blancos, impecablemente limpios a pesar de las largas jornadas, apenas hacían ruido en el silencio espectral de las 3 de la mañana. En el bolsillo superior de su bata, blanca, pero con las marcas de incontables lavadas, llevaba el tesoro de su vida, una fotografía gastada de su esposo, Miguel, y un dije de cruz de plata, herencia de su madre. El metal frío de la cruz era su único refugio, apretado firmemente en la palma de la mano cada vez que el pitido constante y rítmico de los monitores cardíacos se hacía eco de la fragilidad de la vida. Isabella cargaba en los hombros el peso no solo de sus turnos dobles, sino del destino de su pequeño Mateo, de 10 años, cuya respiración siempre parecía un esfuerzo penoso. El niño luchaba valientemente contra una fibrosis quística, una enfermedad cruel que requería medicamentos carísimos, importados, que drenaban no solo su cuenta bancaria, sino cada gota de su energía vital. Ella era una fuerza de la naturaleza movida a café aguado y amor incondicional. Su sacrificio era silencioso, hecho de privaciones. Apenas comía. Sus únicos lujos eran los botes de yogur que reservaba para Mateo y las pocas horas de sueño que robaba antes de volver al Hospital de la Caridad. Su vida era una demostración de honestidad inquebrantable, una muralla moral construida sobre el dolor de la pérdida y el deber de la maternidad. Pero esa noche, mientras la niebla fría de Monterrey besaba los vidrios de la UCI, Isabella no sabía que el enemigo más cruel no usaba bisturí, ni traía la muerte de fuera. Usaba una bata blanca que prometía cura, y estaba a punto de maquinar una trampa fría y calculadora para destruirla. Su virtud, descubriría, era la mayor amenaza para el sistema de corrupción que la rodeaba. La madrugada avanzaba, y el olor a angustia de la honestidad de Isabella no era una pose. Era la espina dorsal de su existencia, forjada en la pobreza digna de la vecindad donde vivía. No era un barrio rico, pero era limpio, regido por códigos morales sólidos, donde la palabra valía más que cualquier papel firmado. Sus vecinas, mujeres de manos callosas y corazón de oro, la miraban con admiración silenciosa, viendo en ella la personificación de la madre guerrera. Pero Isabella no se veía así. Se veía solo como una mujer cansada, con la fecha de caducidad de un medicamento carísimo, corriendo contra el reloj. El peso de Mateo no era una carga, era su gasolina, la razón por la que podía soportar el dolor físico y el cansancio mental de largas horas de pie, el olor a tortillas recién hechas y caldo de pollo. De su casa sencilla era una memoria distante, reemplazada por el aroma clínico y opresivo del hospital. Su mirada amable, que calmaba hasta el más inquieto de los pacientes pediátricos, era en realidad un reflejo de su dolor más profundo. Veía en cada niño de la UCI la fragilidad de su propio Mateo, y era esa compasión visceral lo que la convertía en una enfermera, excepcional y, irónicamente, tan peligrosa. Cuidaba la vida de los demás con la misma ferocidad con la que luchaba por la de su hijo. El sonido más terrible para ella no era la alarma de paro de un monitor, sino el silencio de la cuenta bancaria cuando el tratamiento de Mateo exigía el doble de lo que ella podía pagar.
Su vida era una ecuación de constante déficit, donde el amor era la única variable infinita. En ese turno, el peso de la privación estaba más agudo. La cuenta para el nuevo ciclo de medicamentos de Mateo vencía en 3 días, y faltaba una cantidad considerable. El estómago de Isabela rugía, pero ella ignoraba el hambre. La prioridad era el suero del niño en la cama 4, el control de dolor del paciente en la cama 6. Lo único que la mantenía de pie, además del amor, era la pura rutina, el ritual de procedimientos, el orden que se imponía al caos de la enfermedad. La rutina para Isabela era una plegaria mecánica, una forma. Eran alrededor de las 4:30 de la mañana, la hora más oscura de la noche, y también la más silenciosa. Cuando Isabela entró en el minúsculo depósito de medicamentos controlados de la UCI, era un cuartito de paredes blancas y una puerta blindada, que olía a alcohol y a secretos. La luz tenue del neón parpadeaba, creando sombras inquietantes. Su tarea, checar el inventario de Cistaflox, un antibiótico de altísimo costo, usado en casos de infecciones pulmonares graves, y uno de los más desviados en el mercado negro. Isabela tomó el libro de registros de pasta dura, amarillento por el uso, y comenzó a cruzar la información con las ampolletas en el estante. Sus dedos, finos y ágiles, recorrían las líneas manuscritas. Y fue allí donde su instinto de honestidad se encendió como una alarma fría en la base de la nuca, un desvío. La firma estaba ahí, robusta e inconfundible. Doctor Ricardo El Cóndor Valdés, cirujano jefe del ala de cardiología, pero con libre acceso a toda la farmacia del hospital debido a su influencia política y a su estatus casi divino. Entre la administración, Isabela notó que 3 ampolletas de Cistaflox habían sido registradas como usadas para un paciente que, ella sabía, había sido transferido a otro hospital antes de la fecha del registro. El valor de esas 3 ampolletas, en el mercado negro, era el equivalente al sueldo mensual de 2 enfermeras 3 ampolletas. Un error tal vez, pero el Cóndor no cometía errores. Era conocido por su arrogancia clínica y su frialdad calculadora. Era un hombre alto, de traje siempre impecable bajo la bata, con una mirada de desprecio frío para cualquiera que considerara inferior, e Isabela sabía que ella y su vecindad encajaban perfectamente en esa categoría. El olor de su perfume caro e importado siempre lo precedía. Como una advertencia de su presencia opresiva, su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera formular una estrategia. El miedo era un nudo frío en el estómago, pero la indignación era un fuego. No podía ignorarlo, no por moralismo, sino porque un desvío allí significaba menos recursos para sus niños, menos oportunidad para su Mateo. Con la pluma esferográfica que siempre traía, Isabela abrió su pequeño bloc de notas de bolsillo, un objeto íntimo, lleno de recordatorios de exámenes de Mateo y recetas de remedios caseros, y anotó la discrepancia. La fecha, el nombre del paciente, la cantidad exacta, un garabato de cautela, un simple registro para su propia seguridad en el próximo inventario. Lo hizo de forma sutil, casi automática, sin imaginar que aquel pequeño cuaderno sería la prueba más explosiva de su vida. Guardó el bloc y cerró el registro. El silencio del depósito ahora parecía opresivo. El olor a alcohol parecía haberse convertido en un olor a amenaza. La rutina estaba oficialmente rota e Isabela había, sin querer, activado la trampa. Su virtud, su inquebrantable honestidad, acababa de convertirse en la mayor amenaza para el sistema de corrupción que el doctor. Al salir del depósito, la luz del pasillo pareció más tenue. Isabela apretó el dije de cruz. «Ayúdame, Dios mío», murmuró, sintiendo el peso de la decisión en sus hombros. Al final de ese pasillo, la figura imponente del doctor Ricardo Valdés, que debería estar en casa hacía horas, doblaba la esquina. Se detuvo, pero no la miró a los ojos. Solo sonrió, una sonrisa fina y depredadora que no alcanzaba sus ojos oscuros. La midió con una mirada que iba desde su bata arrugada hasta sus zapatos blancos, deteniéndose en el dije de cruz que ella apretaba. «Buenas noches, enfermera Ruiz»,
No esperaba verla por aquí a estas horas. Velando por algo importante, me imagino. La voz de él era un hielo pulido, cargada de ironía venenosa. Isabela sintió que la sangre se le helaba, pero respondió con la firmeza profesional que la definía. Solo checando el inventario, doctor. Rutina. Pasó junto a él, el olor de su perfume caro e importado contrastando con el desinfectante del hospital. Pero la sonrisa del cóndor se quedó grabada en su mente. Él sabía. No sabía qué había visto ella, pero sabía que había visto demasiado. El silencio de la madrugada se convirtió en un presagio, un tamborileo distante que anunciaba la tormenta. Isabela no podía ver que su vida estaba a punto de cambiar, pero la sugerencia sutil estaba en el aire pesado de la UCI. La rutina de sacrificios diarios estaba a punto de ser reemplazada por una lucha de vida o muerte, donde su virtud sería probada hasta el límite de su fe. El cóndor ya estaba en el nido, y ella, la honesta e incansable enfermera. Isabela regresó a casa cuando el sol apenas se asomaba sobre los techos humildes de la vecindad. El olor a té de manzanilla y la humedad mañanera eran un breve, aunque insuficiente consuelo. Entró a su minúsculo apartamento, donde cada objeto cargaba el peso de un recuerdo y de una privación. Su sacrificio no era solo económico, era físico y emocional. Dormía en turnos interrumpidos, el cuerpo acostumbrado al dolor sordo en la espalda y al constante dolor de cabeza, un zumbido persistente que era el sonido de su agotamiento. Cada mañana se miraba al espejo y veía la sombra morada bajo sus ojos, un mapa silencioso de todas las horas que había cambiado por dinero. El único motivo, su ancla, estaba en la cama estrecha en la esquina de la sala, cubierto por un edredón gastado, pero limpio. Mateo, con sus 10 años y una sonrisa que era un rayo de luz frágil, respiraba con el sonido áspero e irregular que la fibrosis quística imponía. Era el olor agridulce de la medicina inhalada lo que impregnaba el aire de la casa, mezclado con el aroma de incienso barato que Isabela quemaba, en un intento desesperado por purificar el aire y, quizá, el alma. El pequeño catéter en su mano era el mapa de su lucha, y el sacrificio de Isabela era la garantía de que aquel mapa no se convertiría en una sentencia de muerte. Esa mañana, al cambiar la curación de su hijo, Isabela sintió la culpa como una punzada. Había pasado las últimas horas pensando en el doctor Ricardo y en la anotación, desviándose de la paz que su hijo necesitaba. Se arrodilló junto a la cama, anidando la cabeza en el pecho delgado de Mateo. El sonido del corazón apresurado de él era la sinfonía más importante de su vida. «Aguanta, mi amor», le susurraba apretando la cruz de plata. Ella sentía su dolor como un dolor de parto perpetuo, la angustia de ver la vida de su hijo colgando de un hilo de honestidad y un sueldo que apenas cubría lo esencial. El refrigerador estaba casi vacío, guardando solo los yogures y jugos que reservaba para Mateo. La propia Isabella se conformaba con el café frío del... Al volver al Hospital de la Caridad, el ambiente parecía haber cambiado. La sombra de Ricardo era tangible. No necesitaba hablar. Su silencio opresivo bastaba. El doctor Ricardo, el cóndor, Valdés era un depredador que operaba en la zona gris entre la ley y el poder. Había sentido el olor de la amenaza en el aire, la energía de quien vio lo que no debía. Su anotación, aunque minúscula, era un anzuelo de peligro. El cóndor sabía que la honestidad inquebrantable de Isabela era un faro que podría iluminar todo el esquema de desvío de medicamentos de alto costo, que él operaba en sociedad con la administración. Para Ricardo, la solución era sencilla y fría como el bisturí. No bastaba con callar a Isabela. Necesitaba destruir su credibilidad, transformarla de jefa de enfermeras en paria, de salvadora en criminal. Usó su oficina, forrada de cuero caro y madera oscura, que olía a puro y a ambición. Allí, a la luz artificial de una lámpara de bronce, comenzó a maquinar la trampa. El blanco perfecto era don Emilio, un paciente rico e influyente que estaba bajo cuidados paliativos. En la UCI, la muerte de don Emilio era esperada,
Pero Ricardo transformaría lo inevitable en un asesinato de bata. Con su caligrafía impecable y su frialdad calculadora, falsificó el historial clínico de don Emilio. Alteró la dosis de un medicamento crítico que Isabela había suministrado la noche anterior. El acto de servicio de Isabela sería transformado en negligencia letal, un error garrafal que solo una profesional cansada y distraída, o peor, malintencionada cometería. La precisión del plan era espantosa. Usar el sacrificio de la víctima contra ella misma. El desvío de los 3 Cistaflox se convertiría en la motivación y la muerte del paciente la prueba. El primer sacrificio de Isabela, su devoción ciega a la rutina, sería la clave de su ruina. El cóndor movió sus piezas con la destreza de un jugador de ajedrez. Llamadas breves a la jefatura. La sugerencia sutil de que la viuda tenía problemas económicos y, por lo tanto, estaba inestable, insinuando que su rutina de turnos dobles era una amenaza a la seguridad de los pacientes. La fatiga profesional, le murmuró al director. Al final de ese turno, Isabela percibió las primeras grietas en su realidad. La sonrisa condescendiente de una compañera, la mirada desviada del guardia de seguridad en el elevador, el silencio cortante de una doctora que siempre la saludaba. Se sentía como si la neblina de Monterrey hubiera entrado en el hospital, oscureciendo la verdad. El dolor ya no venía solo del agotamiento, sino de una sensación indefinible de aislamiento. Al salir, vio una ambulancia con las luces intermitentes. El radio del coche del guardia anunciaba algo en código. El sonido era distante, pero el frío en su espina dorsal fue inmediato. Apresuró el paso, desesperada por llegar a casa y checar la respiración de Mateo. Ella no sabía, pero en ese exacto momento don Emilio había muerto, y el cóndor ya había plantado la prueba que incriminaría a la enfermera Ruiz. El toque metálico del dije de cruz contra su bata parecía ahora una campana de alarma. El silencio de la rutina había sido roto, reemplazado por el sonido ensordecedor de la injusticia que se acercaba. Isabela aún intentaba entender lo que había visto en el registro de medicamentos, pero lo que no sabía era que la trampa ya estaba armada, y que el conflicto ya no sería sobre un error, sino sobre su propia supervivencia. Su vida estaba a punto de cambiar de forma inesperada. En lugar de enfrentar la escasez, enfrentaría la humillación y el dolor del sacrificio. La mañana que siguió al silencio fúnebre de don Emilio, irrumpió sobre Isabela como una ola de choque helada. Ella estaba de vuelta en el hospital, terminando un turno doble, cuando un guardia de seguridad de traje oscuro, que nunca había visto en la UCI, la abordó con una formalidad pétrea. El olor de su perfume barato y la mirada de sospecha disfrazada eran más ofensivos que un grito. Enfermera Ruiz, el director la espera ahora. El tono no era una petición, era una convocatoria. En el trayecto hacia el ala administrativa, el silencio de los pasillos parecía ensordecedor. Cada paso resonaba el peso de su inocencia amenazada. El Hospital de la Caridad, antes su refugio y campo de batalla de amor, se convertía súbitamente en una prisión de cristal. La sala del doctor Fuentes, el director, era un laberinto de lujo frío e indiferencia. Muebles oscuros, aire acondicionado gélido y un silencio que parecía absorber cualquier calor humano. Sentado a la derecha del director, con la postura impecable y un aire de pesar profesional fingido, estaba el doctor Ricardo el Cóndor Valdés. Su bata estaba almidonada de forma impecable, exhalando un aroma sutil a lavanda, un contraste cruel con el olor a sudor y agotamiento que emanaba de Isabela. Él no la miró a los ojos. La miró a través de ella, como si fuera una mancha en la alfombra persa. El doctor Fuentes, un hombre pálido y de voz baja que parecía más preocupado por la reputación de la institución que por la verdad, comenzó el ritual de la humillación. No había compasión, solo protocolo. Enfermera Ruiz, comenzó Fuentes, la voz sin inflexión, tenemos una situación gravísima. La muerte de don Emilio, uno de nuestros pacientes más respetados, está bajo investigación.
una auditoría preliminar en su historial clínico y en los registros de medicamentos. Indica algo que, francamente, nos impactó. Isabela sintió que la sangre se retiraba de su rostro. El corazón latía a un ritmo caótico y doloroso contra las costillas. Apretó el dije de cruz hasta que los nudillos se pusieron blancos, el metal frío siendo la única verdad palpable en una sala de mentiras. Yo hice exactamente lo que el doctor Valdés prescribió. Cada dosis fue revisada, doctor. Yo soy siempre meticulosa. Fue entonces cuando el cóndor actuó. Con la lentitud estudiada de un verdugo, deslizó el historial clínico falsificado sobre la mesa de caoba. Su dedo, decorado con un anillo de oro, se posó sobre la línea crucial, donde la dosis original había sido meticulosamente adulterada. «Enfermera Ruiz», dijo Ricardo, con una voz ungida de falsa tristeza, «aquí, en el registro de las 22:45, la dosis administrada está claramente por encima del límite terapéutico para un paciente con el historial cardíaco de don Emilio. Esta firma es la suya, ¿no? Un error trágico, supongo, debido a su visible cansancio. Es lamentable que su sacrificio familiar esté afectando su capacidad profesional». La mención de Mateo fue una puñalada fría en el estómago. Estaba usando su dolor más íntimo como prueba de su negligencia. La palabra sacrificio en su boca sonaba como una blasfemia. Isabela miró el historial. La caligrafía era innegablemente la suya. Pero la dosis... no. El terror paralizó su garganta. Estaba siendo inculpada, pero la prueba era demasiado perfecta para ser refutada allí, en aquel tribunal de poder y arrogancia. «No, doctor, yo jamás haría eso. Hay un error, una alteración. Yo llegué a anotar una discrepancia en el registro de Sistaflox anoche, en el almacén. Doctor Fuentes, esto es una trampa». Ella había cometido un error fatal, mencionar el desvío. El rostro de Ricardo permaneció impasible, pero un brillo fugaz de triunfo centelleó en sus ojos oscuros. Fuentes carraspeó ya preparado. Los registros de Sistaflox fueron revisados. «No hay discrepancia, enfermera. La auditoría está limpia. Es comprensible que bajo el estrés de esta situación usted intente desviar la atención. Pero la prueba material está aquí». El impacto era tan grande que Isabela sintió que el olor clínico de la sala se transformaba en olor a pólvora. En cuestión de minutos, la vida que ella había construido sobre la lealtad y el sacrificio se desmoronó. La sentencia fría vino del director, dicha casi como una parte. «Usted queda suspendida por tiempo indefinido. Enfermera Ruiz, la policía ya fue notificada para investigar el caso de negligencia». La humillación no se detuvo allí. Al salir del hospital, despojada de su uniforme y con el corazón latiendo al ritmo de la desgracia, Isabela fue recibida por un torbellino de flashes de cámara y micrófonos agresivos. El doctor Ricardo, con su influencia, ya había alertado a los medios, transformando la suspensión interna en un espectáculo público de condena. «La enfermera que mató al paciente rico es una asesina de bata», gritaba un titular de periódico en la mano de un reportero. «Viuda desamparada comete error fatal para conseguir dinero para su hijo», bramaba otro. El tono acusatorio de los medios, alimentado por Ricardo, la pintó como un monstruo, movido por la avaricia y la desesperación, usando la enfermedad de Mateo como prueba de su desequilibrio. Isabela se tambaleó, las lágrimas escurriendo, el rostro filmado y fotografiado en su momento de mayor vulnerabilidad. El dolor de la injusticia era un fuego químico ardiendo en sus venas. Ella no era solo una enfermera, ahora era la antítesis de la compasión, la traidora de la confianza. El golpe más cruel llegó cuando regresó a su vecindad. La suspensión era inmediata, el sueldo cortado. Corrió al teléfono. Llamó a la farmacia de especialidades, el olor de la desesperación sofocándola. «Necesito el nuevo ciclo de Sistaflox para Mateo, el depósito de la indemnización. Viene mañana», imploró. La respuesta fue un pitido frío y un silencio, sin el pago integral, sin la medicación. Esa noche miró a Mateo, que respiraba con un esfuerzo aún mayor. El sacrificio silencioso había fallado.
La humillación pública era solo la preliminar para la amenaza de muerte que se cernía sobre su hijo. Había perdido la única fuente de ingresos que mantenía a Mateo vivo, y la escalada emocional era vertiginosa, de la tristeza a la furia impotente, de la furia a la desesperanza fría. Isabela se encogió en el suelo de su sala, apretando el bloc de notas, donde estaba la anotación minúscula sobre los cistaflox desviados. Era la única prueba que la ligaba a la verdad, pero que en ese momento parecía un fantasma inútil contra la muralla de poder del Cóndor. La puerta de la humillación pública a la salida del hospital fue solo el prólogo doloroso. El verdadero conflicto se materializó la noche siguiente, con el golpe violento en la puerta de madera de su humilde casa en la vecindad. El sonido era hueco, final, un eco de la injusticia que Isabela ya sentía en su pecho. Eran dos policías uniformados, con rostros duros y miradas que ya la habían juzgado. El olor a desesperación en la casa se mezcló con el olor a miedo. Isabela, exhausta y en pijama, intentó proteger al pequeño Mateo, que se había despertado con el ruido, tosiendo en ataques secos y dolorosos. «Mamá, la medicina», murmuró la voz áspera por la enfermedad. Su debilidad era la flecha más certera que el doctor Ricardo podría haber disparado. Los policías ignoraron la súplica muda de Isabela. La formalidad de sus palabras era brutal. Tenían una orden de aprehensión preventiva bajo la acusación de homicidio culposo por negligencia profesional. La injusticia la golpeó con la fuerza de un rayo. «Soy inocente. Esto es un montaje del doctor Ricardo. Él está desviando medicamentos. Pregunten por los cistaflox», gritó la voz ahogada, señalando el bloc de notas arrugado sobre la mesa. Pero la ley, en ese momento, estaba ciega y comprada. Los policías, conscientes de la influencia política de El Cóndor, ni siquiera registraron sus palabras. Los medios, ya alimentados por la narrativa falsa de Ricardo, transformaron la detención en un espectáculo de condena instantánea. La filmaron siendo esposada, el dije de cruz balanceándose descontroladamente en su cuello, el rostro bañado en lágrimas de impotencia, la imagen de Isabela Ruiz, la jefa de enfermeras, siendo arrastrada a la oscuridad. Fue el golpe de gracia que Ricardo quería. El mayor golpe emocional fue la separación forzada de Mateo. El vecino, anciano y amable, don Lupe, lo tomó en sus brazos delgados, prometiendo cuidarlo. Pero, mientras era llevada, el llanto desgarrador y la tos incesante de su hijo la persiguieron. En ese instante la vida de Isabela se rompió en pedazos. La escalada del dolor era total, de sacrificio a humillación, de humillación a prisión, y de prisión a abandono de su bien más preciado. El trayecto a la penitenciaría femenil de Santa Marta fue un borrón de luces rojas y sirenas, un túnel claustrofóbico de desesperación. La cárcel olía a masa de pan fermentada, sudor viejo y desinfectante de baja calidad, una versión más sucia y opresiva del hospital. El peso del uniforme de lona gris que recibió en el registro era la armadura de la culpa que le impusieron. En la celda, oscura y fría, con el colchón de espuma rasgado y la soledad como única compañía, Isabela experimentó el fondo del pozo, incluso antes de que el acto 13 comenzara. Se encogió en la esquina, intentando absorber el mínimo de calor humano que su propio cuerpo exhausto podía generar. El silencio opresivo, interrumpido solo por el chirrido metálico de las rejas y los gritos distantes, apretó el dije de cruz hasta que la palma de la mano le dolió, las lágrimas mezclándose con la suciedad de la celda. Oró, imploró, pero solo encontró el silencio ensordecedor de Dios. ¿Por qué? Hice lo correcto. Me sacrifiqué por mi hijo. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está tu fe, Dios mío? El tono melodramático de su dolor alcanzó el clímax. Sintió que Dios la había abandonado, que toda su vida de honestidad y sacrificio no valía nada contra el poder del mal. La amenaza de muerte de Mateo, sin la medicación, no sobreviviría mucho, y el dolor físico de la prisión, el frío cortante, la falta de higiene, la comida intragable, se transformaron en un único e insoportable dolor del alma.
El fondo del pozo no era un lugar físico, sino un estado de desamparo absoluto. Al final de la tarde, mientras una luz tenue entraba por la minúscula ventana enrejada, un conserje de edad entró para limpiar el pasillo. Era un hombre delgado, con manos callosas por la vida de servicio y un uniforme de intendente gastado, pero limpio. Su rostro estaba profundamente arrugado, pero sus ojos, ojos de un azul increíblemente puro y sereno, tenían una calma atemporal que hizo que Isabela se paralizara. Limpiaba el piso de cemento con una escoba de cerdas gastadas, moviéndose con una dignidad silenciosa que contrastaba con el caos moral de la prisión. Al pasar por la celda de Isabela se detuvo. No la miró con lástima, sino con una mirada de profunda y compasiva sabiduría, como si supiera no solo lo que estaba viviendo, sino lo que estaba por venir. Isabela vio en esa mirada algo que le hizo recordar una antigua pintura sacra de la iglesia de su vecindad, una imagen de Jesús en Getsemaní, sereno ante el dolor. No hizo ruido, solo se inclinó ligeramente, barriendo las migajas del suelo, y susurró una frase en dirección a ella, con una voz tranquila y profunda, que parecía venir de muy lejos. El menor de tus sacrificios será la mayor de tus pruebas. Confía, la verdad tiene prisa. Se enderezó y continuó barriendo, saliendo del pasillo sin mirar atrás. Isabela se quedó petrificada. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo sabía de su situación? La frase enigmática y perturbadora la golpeó en su oscuridad total. El menor de sus sacrificios, su dolor, su honestidad, la curiosidad final del acto era la semilla misteriosa plantada por el conserje. Algo o alguien había cruzado el umbral de su desesperación. Necesitaba elegir entre la desesperación total que la consumía y la semilla de fe que aquel extraño, disfrazado en la figura más humilde de la prisión, había plantado en su alma herida. El sufrimiento presintió. Aún podía empeorar. La frase susurrada por el conserje, el menor de tus sacrificios será la mayor de tus pruebas. Confía, la verdad tiene prisa. Se convirtió en el único hilo de cordura de Isabela en aquella celda de cemento frío. El olor a humedad y soledad de la prisión era un recordatorio constante de su condena injusta. Intentó aferrarse a la fe, pero el miedo por Mateo era una cadena de plomo que la arrastraba a la desesperación. El dije de cruz de plata estaba ahora manchado por el sudor y la suciedad, pero lo apretaba como si fuera la última ancla en un mar revuelto. La escalada de problemas era vertiginosa y multifacética. Uno, la crisis familiar, Mateo. La noticia que la destrozó por completo llegó a través del defensor de oficio, el doctor Ramiro, un hombre anciano y cansado, asignado por el Estado. Él la visitó en la sala de locutorio, un lugar feo y estéril, que olía a café viejo y a formalidad burocrática. La noticia era devastadora. Mateo había tenido una crisis respiratoria grave. Sin la medicación, su cuadro clínico se deterioraba a cada hora. El pequeño guerrero estaba ahora internado en el Hospital de la Caridad, el mismo lugar que se había convertido en el escenario de su ruina. La ironía era cruel. Estaba bajo el cuidado de los colegas que la habían condenado y, peor, bajo la misma gestión corrupta que la había encarcelado. El dolor de la pérdida de la libertad era soportable. La inminencia de la pérdida del hijo era su infierno personal. 2. La derrota legal, el poder del cóndor. El doctor Ramiro lo intentaba, pero sus armas eran cortas contra la muralla de influencia del doctor Ricardo el Cóndor Valdés. Ricardo no solo había falsificado las pruebas en el historial clínico, había silenciado testigos y usado sus contactos políticos para garantizar que la justicia se doblegara a su poder. Ramiro explicó que la anotación de Isabela sobre el desvío de los Staflox había desaparecido del pequeño bloc de notas que fue incautado como prueba de la acusación, usado para registrar la dosis fatal, según la farsa de Ricardo. La única prueba de su inocencia había sido sustraída, transformada en prueba de su culpa. Sin recursos para un abogado decente, la justicia del pobre era lenta. 3. El aislamiento social, el juicio de la prensa.
Los periódicos y la televisión no paraban de difundir la imagen de Isabela, la asesina de Bata, la madre irresponsable. La narrativa de Ricardo había envenenado a la opinión pública. En la vecindad, donde ella era la heroína silenciosa, ahora había miradas de lástima mezcladas con miradas de juicio. El sacrificio de Isabela fue distorsionado, transformado en avaricia desmedida por dinero para su hijo. La humillación social era el tercer pilar de su sufrimiento, aislándola por completo. En la celda, ella revivía la escena del conserje. El tono compasivo y misterioso de su voz resonaba. El menor de tus sacrificios. ¿Cuál era el menor? No era su trabajo, ni su hijo. Sería su propia humanidad, la capacidad de perdonar lo imperdonable. ¿Sería su fe, que estaba aplastada por la realidad? Isabela cerró los ojos, recordando la imagen sacra que el rostro del conserje había evocado. Era una pintura antigua de Jesús que existía en la iglesia de su infancia, donde él no miraba al cielo en majestad, sino a la tierra en compasión. En ese momento, se dio cuenta de que la fe que buscaba no estaba en los milagros estruendosos, sino en la fuerza silenciosa que la impedía sucumbir al odio. Empezó a orar, pero no pidiendo por su liberación. Oró por Mateo y, en un acto que la sorprendió, oró por Ricardo, el hombre que la había traicionado. El perdón parecía un concepto imposible, una traición a sí misma. Pero la semilla del misterio la forzaba a buscar una verdad más profunda que la del tribunal. Se levantó y en la esquina de la celda, usando el pedazo de gis que un día usó para registrar los turnos en la UCI, escribió en la pared áspera, en el único pedazo de cemento limpio, las dos frases del conserje y la profecía. 1. El menor de tus sacrificios será la mayor de tus pruebas. 2. Confía, la verdad tiene prisa. La escritura era imperfecta, pero el dolor del fondo del pozo se profundizó en la madrugada. Cuando el guardia de turno, un hombre llamado Sánchez, con la voz embargada por la emoción, vino a darle una noticia terrible, Mateo había empeorado drásticamente. Estaba al borde del colapso. El sacrificio de Isabela parecía haber sido en vano. El dolor más grande, la inminencia de la muerte del hijo, la golpeó como un maremoto. Aquella noche Isabela Ruiz murió por dentro. Dejó de llorar, dejó de implorar. Su rostro se volvió una máscara de ceniza, pero mientras miraba las palabras escritas en la pared, notó un detalle extraño que el conserje había dejado atrás. Un anzuelo de curiosidad que la impulsaba a continuar. En medio del cemento oscuro, había rayado con su escoba un pequeño símbolo, casi invisible, el dibujo estilizado de una paloma. Era un signo antiguo que remitía a la esperanza en la iconografía religiosa. ¿Por qué el conserje, el hombre más humilde de la prisión, dejaría un símbolo de pureza y revelación? La curiosidad final la hizo cuestionar. El fondo del pozo no era el final, sino el punto de inflexión. La semilla narrativa indicaba que la llegada de alguien o algo misterioso no estaba en el futuro, sino que acababa de suceder. El conserje, el hombre humilde, era el catalizador y la paloma era el código divino que Isabela necesitaba descifrar para salvarse a sí misma y a su hijo. La próxima pena sería insoportable, pero la noticia sobre el deterioro crítico de la salud de Mateo fue la gota que colmó la paciencia de Isabela. El dolor más grande, el dolor del fondo del pozo, no era su propia prisión, ni la humillación, sino la inminencia de la muerte de su hijo, la condena final de todo su sacrificio. Se sentó en la oscuridad de la celda, el olor a angustia mezclándose con el moho. La fe racional había desaparecido, solo quedaba la desesperanza fría. Isabela apretó el dije de cruz, ahora sucio y sin brillo, y por primera vez en su vida sintió odio. No odio por el doctor Ricardo, sino odio por la injusticia que había transformado su virtud en su ruina. Lloró no las lágrimas de tristeza, sino las lágrimas amargas de quien se siente traicionado por Dios. En ese momento de oscuridad total, el milagro silencioso comenzó, no con trompetas o luces celestiales, sino con una paz sobrenatural que invadió su celda. El frío cortante de la noche pareció retroceder. Cerró los ojos
y vio la imagen del conserje en su mente, con sus ojos de azul puro y su calma atemporal. Y entonces las palabras que él había susurrado resonaron en su alma, con una claridad ensordecedora. El menor de tus sacrificios será la mayor de tus pruebas. Confía, la verdad tiene prisa. Eran las palabras de un profeta, no las de un conserje. El dolor de Isabela era tan grande que en lugar de encogerse, se enderezó. Recordó la paloma rayada en el cemento. La paloma, el símbolo de la revelación, de la esperanza. La fe, se dio cuenta, no era una súplica, sino una decisión. Necesitaba actuar con la fuerza que el conserje le había dejado. Con una claridad mental que solo el fondo del pozo puede conceder, recordó un detalle minúsculo de la noche de la auditoría. Y cuando el doctor Ricardo la había abordado en el pasillo, él estaba hablando por teléfono. La frase, que antes era solo ruido, ahora era el código secreto que ella necesitaba. Pues sí, la transferencia del stock del ala este al depósito B está confirmada. El cóndor siempre vuela antes de la tormenta. El ala este era la zona de cirugía de trasplantes, un área de acceso ultra restringido, totalmente fuera de la jurisdicción de la UCI. Y el Lane depósito B era el almacén de inventario principal, el centro neurálgico del esquema de desvío. Isabela se dio cuenta de la crueldad genial de la trampa de Ricardo. Él no había adulterado solo la dosis de don Emilio, había limpiado todos los registros de la UCI, haciendo que la auditoría pareciera limpia mientras transfería el stock robado a otro punto del hospital. La anotación de Isabela en su blog solo mencionaba el desvío, pero ella había, sin querer, escuchado el destino. Al día siguiente, el doctor Ramiro, el defensor de oficio, regresó. Esperaba encontrar a Isabela deshecha, incapaz de luchar, pero encontró a una mujer transformada. La máscara de ceniza había desaparecido, sustituida por una serenidad extraña y una fuerza indomable. Doctor Ramiro, olvídese del historial clínico. La prueba está en otro lugar. Necesito que le pida al juez una orden de cateo en el depósito B, en la contabilidad principal, y que cruce el inventario de Sistaflox con el registro de transferencia del ala, de la noche del crimen. El doctor Ricardo no cometió un error. Él escondió el robo en otro sitio, dijo, la voz firme y profesional, en el tono de una jefa de enfermeras dando instrucciones críticas. Ramiro, acostumbrado a la pasividad de los acusados, se quedó en shock. Enfermera, esto es circunstancial. Van a decir que usted está delirando. No tengo base legal para... Dígale, lo interrumpió Isabela, mirándolo directamente a los ojos, apretando la cruz, que la prueba de la inocencia del pobre muchas veces está escondida donde el rico no espera ser buscado. Dígale que yo tengo fe en la verdad, y que la verdad tiene prisa. Ramiro, conmovido por la fe reavivada y la lógica afilada de la enfermera, accedió a intentarlo. La semilla del misterio del conserje no solo le había dado consuelo, le había dado la clave de la estrategia. El fondo del pozo había terminado. Isabela había tomado la decisión final. Cambiar el odio por la acción basada en la fe. La semilla narrativa había germinado en una certeza inquebrantable. La llegada del catalizador, el extraño conserje, la revelación, había preparado el escenario para el clímax en el próximo acto. La promesa sutil de transformación definitiva planeaba en el aire. Ella no solo sería liberada de la... El doctor Ramiro, el defensor de oficio, volvió al tribunal con un aire de incredulidad esperanzada. Había seguido la extraña lógica de Isabela, movido no por pruebas materiales, sino por la fuerza indomable de su fe reavivada. El juez, un hombre pragmático llamado doctor Mendoza, inicialmente había ridiculizado la petición de cateo, calificándola como delirio de prisionera. Pero Ramiro, citando el deterioro de la salud de Mateo y la caridad de la corte, consiguió una orden de búsqueda limitada al depósito B. El catalizador no era solo el conserje, sino la memoria que él plantó, obligando a Isabela a recordar el código secreto de Ricardo. En ese instante la enfermera humilde se transformó en la estratega de la verdad. La audiencia final fue programada. El tribunal estaba abarrotado.
El olor a formalidad y la tensión sofocante planeaban en el aire, mezclados con el aroma caro del perfume del doctor Ricardo el Cóndor Valdés. Él estaba impecable en su traje. Junto a su abogado particular, un tiburón legal con una sonrisa de burla. Ricardo estaba victorioso, seguro de que su trampa fría era a prueba de fallos. Isabela entró, vestida con su propia ropa, permitida para la audiencia, el dije de cruz de plata brillando bajo la luz fuerte del tribunal. Sus ojos, antes llenos de dolor y agotamiento, ahora cargaban una serenidad extraña y peligrosa. Ya no era la enfermera aplastada por la injusticia, era la testigo de la verdad. El doctor Ramiro inició la defensa con la única prueba que tenía, el informe del cateo en el depósito B. El auditor del hospital, visiblemente nervioso y coaccionado, confirmó el hallazgo de 3 ampolletas de Sistaflox con la etiqueta de inventario del ala este, escondidas bajo una pila de gasas y material quirúrgico. El hallazgo era circunstancial y débil. 3 ampolletas. El abogado de Ricardo se burló, alegando que eran errores de inventario comunes y que las ampolletas no probaban en absoluto la adulteración del historial clínico del paciente don Emilio. El juez, a punto de golpear el mazo y proferir la sentencia de condena, suspendió el juicio. La defensa de Ricardo era perfecta. La prueba de Isabela era insuficiente para refutar el crimen de negligencia. La esperanza de Isabela comenzó a esfumarse, el miedo por Mateo golpeándola como una oleada de náusea. Fue entonces cuando Isabela, inspirada por una fuerza que la invadió, rompió el protocolo del tribunal. Se levantó. No miró al juez ni a su defensor. Miró directamente al doctor Ricardo, que la encaraba con un desprecio helado y una sonrisa triunfante en los labios. Su voz, antes fina y débil, sonó con una claridad profética por toda la sala. «Doctor Ricardo», comenzó, la voz entrecortada pero firme. «Yo vi al conserje en el hospital, el mismo que vino a verme a la prisión. Me acordé de sus palabras, me acordé de su verdad». La sonrisa de Ricardo vaciló. Sintió un escalofrío sobrenatural. Isabela no lo acusó. «Doctor Ricardo, el conserje no vino por mí, no vino para liberarme de la cárcel», dijo, las lágrimas ahora escurriendo, pero no de dolor, sino de amor puro. «Él vino por usted, para recordarle que tiene un alma que salvar. Su ambición lo cegó. Usted usó el dolor de una madre y la vida de un hijo para encubrir su robo. Pero el sacrificio que yo hice, la injusticia que yo viví, no fue en vano. Es el momento de salvar su alma. Es el momento de tener valor». En ese instante la intervención catalizadora se convirtió en el milagro final. El doctor Ricardo intentó mantener la postura, la máscara de arrogancia, pero sus ojos fueron atraídos hacia la última fila del tribunal. Allí, sentado en el lugar más humilde, estaba el conserje, el mismo hombre con el uniforme sencillo, el mismo rostro arrugado, los mismos ojos de azul puro y calma atemporal que Isabela había visto en la prisión. El conserje estaba sonriendo gentilmente hacia él. Ricardo no vio a un conserje, vio el rostro de su padre, el hombre que le había enseñado sobre la honestidad, pero que él había traicionado en su búsqueda de poder. Vio la mirada del perdón que nunca pensó que merecería. La mirada de Jesús, disfrazado en la figura más humilde, rompió la muralla de arrogancia y mentiras que el cóndor había construido. El clímax emocional fue ensordecedor. El doctor, el cóndor, se desplomó. No en furia, sino en llanto convulsivo en medio del tribunal. «Fui yo. Lo hice yo. Fui yo quien cambió el historial clínico. Desvié los medicamentos para cubrir las deudas. Ella es inocente. Yo la inculpé», gritó, el sonido de su confesión resonando por las paredes de mármol, rompiendo el silencio y la farsa. La revelación fue impactante e instantánea. El milagro no fue la prueba material, las 3 ampolletas, sino el poder abrumador del amor y el perdón ofrecido por Isabela, que forzó a la verdad a salir de la oscuridad. La justicia de los hombres, fallida, fue corregida por la justicia de la fe. Isabela se desplomó en alivio. La cruz de plata en su mano ahora parecía un trofeo de compasión. La verdad triunfó. El cóndor estaba destrozado. El juez golpeó el mazo.
esta vez para ordenar la detención de Ricardo y la liberación inmediata de la enfermera. La interrogante planeaba sobre la sala. Isabela estaba libre y Ricardo estaba preso. Pero ¿qué pasaría con el corazón de... El grito de confesión del doctor Ricardo el Cóndor Valdés resonó por la sala de audiencias. Un sonido gutural de agonía y liberación. No era la voz de un criminal atrapado en el acto, sino la voz de un hombre cuya alma de piedra había sido resquebrajada por la mirada compasiva de una víctima. El silencio que siguió a su caída era más fuerte que cualquier tormenta. Un silencio de milagro. El juez doctor Mendoza, pálido, se impactó al ver la máscara de arrogancia del hombre más poderoso del hospital desmoronarse, en un charco de lágrimas y verdad. La justicia de los hombres había fallado, pero la intervención de la fe, manifestada en el acto de perdón de Isabela, había triunfado. Isabela, deshecha en alivio y gratitud, apenas podía respirar. La argolla moral que la sujetaba hacía semanas, el miedo a perder a su hijo, se había roto. El dije de cruz en su cuello parecía irradiar calor, el metal frío, súbitamente calentado por el fuego de la revelación. El conserje había desaparecido de la última fila, tan silenciosamente como había llegado. Él era el catalizador divino, la semilla de verdad que se manifestó no en un terremoto, sino en la rotura de la mentira en el corazón de Ricardo. La revelación fue total. Ricardo confesó el desvío de Sistaflox y de otros medicamentos de alto costo, los esquemas con la administración y con detalles nauseabundos, cómo había falsificado el historial clínico de don Emilio para incriminar a Isabela, usando el dolor de Mateo como arma. El escándalo se convirtió en un incendio moral que arrasó el Hospital de la Caridad. El juez Mendoza, con la voz embargada por la emoción y el shock de la verdad cruda, golpeó el mazo. La liberación inmediata de Isabela Ruiz y la detención preventiva del doctor Ricardo Valdés. La redención de Isabela no fue solo la libertad física. El milagro se manifestó simultáneamente en el lugar donde residía su mayor dolor, el Hospital de la Caridad. Mientras Isabela era liberada, abrazada por el doctor Ramiro, que ahora la miraba con la admiración de un discípulo, y por la vecindad que corrió al tribunal, un relato extraordinario llegaba vía radio. El pequeño Mateo, que horas antes estaba al borde del colapso respiratorio, había tenido una mejoría inexplicable. La fiebre había cedido, la tos convulsiva había parado y, lo más asombroso, su cuerpo aceptaba la medicación que antes parecía rechazar. El médico de guardia, confundido, usó la palabra remisión súbita. El sacrificio de Isabela, el acto de perdón en el tribunal, había desatado no solo la justicia en la tierra, sino la cura en el... Isabela corrió al hospital. El olor a desinfectante y café frío, que antes era el aroma de su sacrificio silencioso, ahora olía a victoria. Cuando vio a Mateo despierto, los ojos brillantes y la respiración suave, la revelación final la golpeó con la fuerza de una confesión. El conserje había dicho: el menor de tus sacrificios será la mayor de tus pruebas. El menor sacrificio no era su agotamiento o su prisión. Era la superación del odio, la capacidad de ofrecer perdón a su verdugo, el acto más difícil, más costoso para el alma humana. Y ese acto de amor puro fue la clave que abrió la puerta del milagro para su hijo. La revelación era que el milagro no se manifestaba por la fe en recibir, sino por la fe en dar lo que le fue quitado, la compasión. El doctor Ricardo, por su parte, fue llevado esposado a la misma penitenciaría de Santa Marta, a una celda fría y oscura. Estaba en estado de shock, el olor de su perfume caro mezclándose con el olor a podredumbre moral que él había generado. Su abogado lo abandonó. Su influencia se desmoronó en minutos, pero por primera vez en años, el Cóndor sentía un alivio extraño. La libertad de mentir había sido cambiada por la prisión de la verdad. Había perdido todo: carrera, prestigio, dinero. Pero en la oscuridad de la celda, apretando las manos frías contra el uniforme de lona, se acordó de la sonrisa gentil del conserje y supo que había ganado algo infinitamente más valioso: una oportunidad de redención.
Isabela, sentada al lado de la cama de Mateo, que ahora dormía pacíficamente, apretó la cruz de plata. El brillo había vuelto al metal y a sus ojos. El clímax había sido la liberación de dos corazones, el de ella, de la carga del dolor, y el de Rick. El mundo fuera de las rejas de la prisión olía a libertad y a una extraña, nueva esperanza. Isabela salió de la penitenciaría de Santa Marta no como la enfermera humillada, sino como la testigo de una verdad divina. El milagro de la revelación la había limpiado, dejando en su lugar una serenidad invencible. La luz del sol de Monterrey, antes vista solo en las ventanas de la UCI, ahora besaba su rostro limpio de lágrimas y marcado únicamente por la dignidad de la fe. El primer acto de su nueva vida fue correr al Hospital de la Caridad, el escenario de su caída y ahora de su victoria. Al llegar a la UCI pediátrica, donde alguna vez sintió el peso del sacrificio y la traición, encontró a Mateo despierto. El milagro de la cura era visible, no solo en su respiración suave, sino en el brillo restaurado en sus ojos. El olor a angustia de la UCI había sido reemplazado por el aroma tenue de vida renovada. La remisión súbita de su enfermedad, en el mismo instante de la confesión, fue el sello de que la justicia divina había actuado. El hospital, en un esfuerzo por limpiar su reputación y bajo órdenes del juez Mendoza, había garantizado el tratamiento integral y vitalicio de Mateo y una sustancial indemnización por daños morales y materiales. La carga económica, el mayor motor de su agotamiento y el blanco de la trampa de Ricardo, había sido removida. Isabela, la mujer que vivía en la carencia, estaba finalmente libre de la tiranía del dinero. Los medios que antes la crucificaron, ahora la pintaban como una heroína de la honestidad, un torbellino de luces y flashes que ella evitaba con la misma dignidad con la que soportó la humillación. Pero la verdadera redención de Isabela no estaba en su libertad o en sus posesiones. Estaba en su compasión inquebrantable. Ella sabía que no estaría completamente libre mientras el doctor Ricardo estuviera encadenado no solo por la prisión, sino por el peso de su culpa y desesperación. Una semana después de la confesión, Isabela tomó una decisión audaz y radical. Fue de nuevo a la penitenciaría de Santa Marta, no como acusadora, sino como mensajera del perdón. El doctor Ramiro, su defensor de oficio, la acompañó, silencioso y reverente. La sala La redención no fue un evento singular, sino el comienzo de una vida nueva, construida sobre las ruinas de la injusticia. El olor a moho de la prisión y el hedor a mentira del tribunal fueron reemplazados por el aire fresco de la esperanza en la vecindad de Isabela. El Hospital de la Caridad, en un intento desesperado por limpiar su mancha moral, no solo la reintegró con honores, sino que la ascendió a un cargo de supervisión, garantizando que su honestidad inquebrantable fuera la nueva columna vertebral de la UCI pediátrica. La indemnización que recibió, una cantidad robusta, finalmente extinguió la carga económica que la había llevado al límite del agotamiento. El pequeño Mateo, con la enfermedad en remisión milagrosa, comenzó a recuperar la energía vibrante que la fibrosis quística le había robado. Corría, reía y, lo más importante, respiraba sin esfuerzo, su cuerpo respondiendo a la medicación con una eficacia que desafiaba a la ciencia. El milagro de la verdad había traído la cura del cuerpo. Isabela, al mirar a su hijo sano, percibió la proporción divina de su sufrimiento. La injusticia que sufrió fue el camino para la cura de su hijo y para la redención de su verdugo.
Pero el propósito final de Isabela iba más allá de su propia familia. Ella no podía ignorar el sacrificio silencioso de tantas otras madres en la vecindad, atrapadas en la misma trampa de la pobreza y la enfermedad. Usando la indemnización, fundó la Fundación Mateo, Enfermeras de la Fe, el pequeño centro de caridad, instalado en una casa modesta cerca de su vecindad. No solo ayudaba a familias de bajos recursos a tener acceso a medicamentos carísimos, sino que también ofrecía apoyo moral y espiritual, enseñándoles que la psivima no era un amuleto contra el dolor, sino la fuerza para enfrentarlo con dignidad. Isabela se convirtió en un faro. Su mirada amable, antes un reflejo de su dolor, ahora era un espejo de compasión y fe redentora. Al volver a usar la bata blanca, no era solo la jefa de enfermeras, era la prueba viva de que la virtud es más fuerte que la corrupción. Mientras tanto, en la oscuridad de la penitenciaría de Santa Marta, el doctor Ricardo Valdés iniciaba su verdadera redención. Lejos del olor a puro y ambición de su antigua oficina, vivía en la soledad aplastante de su celda. Su castigo era justo, pero el perdón incondicional de Isabela era el peso más insoportable. Encontró consuelo en una vieja Biblia de cubierta rasgada, dejada por un capellán. Leía la parábola del hijo pródigo y la historia de Magdalena, y veía en cada página la misericordia que Isabela le había demostrado. Había perdido el prestigio y el poder, pero el encuentro final se dio por medio de una carta. Ricardo escribió a Isabela no pidiendo perdón, sino agradeciendo por ella haber tenido la valentía de salvarlo de sí mismo. Confesó que la mirada del conserje en el tribunal, la mirada de Jesús, solo lo alcanzó porque la compasión de Isabela había roto su escudo de mentiras. «Usted no solo me sacó de la prisión de la mentira», escribió con letra temblorosa, «sino que me enseñó que el verdadero milagro está en amar a quien más nos hirió. Su sacrificio me dio la única paz que yo necesitaba, el arrepentimiento sincero». Isabela guardó la carta no como un trofeo, sino como la prueba final de que el perdón es la fuerza más poderosa de la creación. Había liberado a sí misma de la prisión, de la rabia y a el cóndor de la prisión del pecado. La historia de Isabela Ruiz se convirtió en una parábola moderna en Monterrey, susurrada en los pasillos del hospital y en las iglesias de la vecindad. Al final, sentada en el pórtico de su casa, el dije de cruz brillando bajo la luz de la tarde, Isabela veía a Mateo jugar. El olor a vida y esperanza llenaba el aire. El milagro no había sido la liberación ni la cura, sino la transformación moral que ella presenció en sí misma y en su enemigo. Reflexión final: el poder del perdón. Esta historia nos recuerda que los milagros más profundos no suceden en los cielos, sino en los tribunales de nuestra conciencia. Cuando la fe nos da la valentía de perdonar lo imperdonable, la injusticia puede ser la puerta de entrada a la mayor de las revelaciones, probando que el amor más puro es la única arma capaz de combatir el mal y redimir el alma. ¿Y usted, cuál es la injusticia que enfrenta hoy y que puede ser su mayor sacrificio para su mayor prueba de fe? ¿Tiene la valentía de perdonar a quien le hirió para que su alma y la de él sean liberadas? Deje su comentario y comparta esta historia con alguien que necesita un milagro de perdón en su vida. El conserje, la mirada de Jesús, está siempre presente en los momentos de mayor oscuridad, esperando solo que usted elija la compasión para que